Luis Henry Molina se estrena en el caso Odebrecht, haciendo que la Suprema Corte de Justicia se declare incompetente en el caso Odebrecht, algo que a muchos en la opinión pública y en la sociedad en sentido general les ha causado estupor. Ahora bien, vivimos en un país estrictamente político y este tipo de decisiones o acciones hay que examinarlas precisamente de esa base. Hoy acá en Impolíticamente Correcto, algunas respuestas que podrían darnos a entender un poco más allá de lo lineal de que vivimos en un país corrupto, bla 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 bla. No, el tema, el fallo, la decisión más bien de la Suprema Corte de Justicia de declararse incompetente en este caso. Quienes estamos exentos del tema estrictamente jurídico, y de hecho es lo que piensa precisamente gran parte de la población que trata de adentrarse un poco en este tema a nivel, si se quiere, del especialista, es el hecho de que había que sacar a los elementos actualmente imputados de la Suprema Corte de Justicia porque era una violación a los derechos de ellos estar allí por el hecho de que básicamente se les estaba violando su derecho a apelar, ya que al estar en la Suprema Corte de Justicia, en caso de que se emitiese un fallo, no iban a poder apelar porque ya estaban de antemano en el organismo que se encarga de eso, que es decir, la Suprema Corte de Justicia. Pero al mismo tiempo, ellos estaban allí por el tema de la doctrina del arrastre, es decir, estaban vinculados o al estar vinculados en un hecho punible a la figura de un senador, en este caso Tommy Galán, pues a ellos más bien les cabía estar allí bajo el concepto de la doctrina del arrastre. Pero esa doctrina tiene muchos elementos que podrían ser refutados en términos constitucionales. Particularmente, yo no estaría de acuerdo con ella. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia hizo algo, señores, que hay que pensar. Hay un huevo ahí que tenemos que analizar e irnos por ahí. ¿Y cuál es ese huevo, señores? Oh, muy simple. La Suprema Corte de Justicia se declara incompetente ya con el juicio en proceso. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente uno de los reglamentos básicos y muy básicos de la jurisprudencia establece que usted no puede declararse incompetente una vez ya ha comenzado y está en proceso el juicio. Y eso es algo, señores, muy, como dije antes, básico. Lo que me lleva a pensar que no se trata de una incompetencia de Luis Henry Molina y quienes hayan intervenido en esa decisión de la Suprema. Yo no creo en lo absoluto que ni el juez ni Luis Henry Molina se les olvidó ese reglamento de que tú no puedes declararte incompetente una vez el juicio ya ha comenzado. Una vez el juicio está en proceso, ya lo que queda es culminarlo. La etapa en la cual tú te puedes declarar incompetente es al inicio del juicio, cuando se está conociendo la causa. Pero obviamente ya esa fase pasó hace tiempo. Entonces, si yo actúo o si actuamos sobre la base lógica de que no es verdad que Luis Henry Molina puso ese huevo jurídico, tenemos que pensar entonces que él o ellos actuaron con conocimiento de causa. Actuaron quizás sabiendo que se estaban saltando o violando ese proceso, o más bien ignorándolo. Entonces uno se pregunta, bajo esa lógica obviamente, ven acá, pero si entonces él decide ya en una parte avanzada, o si ellos deciden, o si la Suprema, vamos a decir la Suprema, decide en una fase avanzada del juicio, pues violar un procedimiento, por así decir, que establece que no se puede declarar incompetencia ya el juicio en proceso. ¿Qué fue entonces lo que llevó a que ellos tomaran esa decisión? A que se arriesgaran, incluso ante la opinión pública, a quedar en evidencia, porque esto que estoy planteando, que estoy revelando, es un elemento que usted cuando estudia, lo más mínimo que usted estudie de derecho y sobre todo derecho penal, pues va a caer en cuenta
o va a aprender eso, o a saberlo de una vez en buen dominicano. Entonces hay que llegar, por ejemplo, a imaginar un escenario en el cual algunos elementos políticos, no le vamos a poner nombre, estaban en un proceso, por un lado, de negociación o acuerdo, no sé, con los elementos, y una vez se llega a ese acuerdo, una vez se entienden las partes, pues entonces se sale con el cassette de que la Suprema se declara incompetente. Algo que por demás también viola el sentido común, porque si tú te vas a declarar incompetente, se supone que eso es algo que tú por default debiste aprender en la fase inicial. Y eso es ya saliéndome del ámbito jurídico y llevándolo al plano del sentido común. Te declaras incompetente, inmediatamente ves el caso, es algo que tú puedes leer, algo que tú puedes olfatear, por así decir, en buen sentido humano. Pero no fue así, nos saltaron ahora con esto. Pero también hay otra línea de razonamiento muy interesante. Y es que Luis Henry Molina es un elemento político. Eso no podemos obviarlo ahora. Y señores, ¿cuál es el feedback, el drawback, la respuesta política que se le puede dar a que él tome esa decisión? Quizás, y esto es una especulación de mi parte, debo ser honesto con ustedes y admitirlo, quizás Luis Henry Molina no tuvo el valor de ganarse como enemigos políticos a los elementos que están sentados allí, es decir, a Víctor Díaz Rúa, es decir, a Conrado Pitaluga, es decir, a Ángel Rondón y los demás, Andrés Bautista también, que estaba ahí en ese combo, por así decir. O sea, quizás él no tenía la voluntad de ganarse esos enemigos políticos. Quizás él está buscando la forma, muy humanamente hablando, de sacarle cuerpo a ese tema y delegarlo y que ese foul se le pegue a otro, o por lo menos no figurar él tan frontalmente como el responsable de esa decisión. Que siempre quede la duda de que si fue el juez, de que si fue por allá, de que si no se intervino lo suficiente, de que si hubo un fulano de tal, que si el presidente por allá, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no echarse él en buen dominicano esa vaina arriba. Tenemos que pensar eso también, señores, porque es muy bonito decir, bueno, a fulano lo puso el presidente ahí, él le va a pichar el juego al presidente. Pero, señores, hay una carga individual de represalia que te toca a ti, que de esa, en buen dominicano, no te salva nadie. Y quizás a Henry Molina le faltó el temple para llevar a cabo esa misión. Es una línea de razonamiento especulativa que uno conceptualiza sobre la base del olfato de lo político y de las cosas que uno ha vivido. Porque en política, 2 más 2 no es 4. Olvídense de eso. O sea, la política no es lineal. Ahora bien, aquí hay algo. La Suprema Corte de Justicia, la Suprema de Luis Henry Molina, se acaba de estrenar en la opinión pública con una medida a todas luces impopular y a su vez saltándose una parte muy básica del derecho o del derecho penal, por así decir, que establece que tú no puedes declararte incompetente en un juicio que ya está en marcha. Eso tú tienes que hacerlo en la fase inicial del juicio, en el conocimiento de causa. Y sin embargo fue ahora. Eso indudablemente, hay algo de lo que yo estoy seguro. No es verdad que en la Suprema Corte de Justicia actuaron desconociendo ese statement legal. No, eso no es verdad. Ellos hicieron lo que hicieron con conocimiento de causa y sabiendo a su vez que estaban violando ese artículo de la ley. A mí no hay quien me saque de esa posición. Particularmente en eso estoy totalmente claro. Ahora bien, ¿qué los llevó a ellos allí? Están esas dos líneas narrativas que acabo de exponer. Una, Luis Henry Molina le faltó el temple para llevar a cabo una voluntad política y no quería ganarse de enemigos, por así decir, o ganarse represalias con los individuos sentados allí. Esa es una línea. O se dio fruto de un entendimiento a mediano plazo entre todas las partes involucradas. Conociendo mi país, es fácil pensar que una vez se ponen de acuerdo todas las partes, ya sea o con el gobierno o con fulano de tal por allá,
O sea, ya una vez pasa eso, pues entonces se decide saltar con ese cassette de que se declaran incompetentes y lo mandan a una instancia inferior a la Suprema, que es en todo caso el órgano superior al que le toca fallar sobre todo lo que le llegue en buen dominicano. Pero también hay un rumor que se puso a esparcir hace unos meses, hace ya como unos 6 o 7 meses, en el cual se revelaba que supuestamente a Tommy Galán le habían ofrecido nada más y nada menos que 250 millones de pesos para que él renunciase a su jurisdicción privilegiada y llevar entonces por default, vía precisamente la doctrina del arrastre, ese juicio a una instancia inferior u ordinaria, más bien en este caso, donde los acusados podían tener más rejuego jurídico, donde podía establecerse una estrategia de reenvío y reenvío del juicio, o en el peor de los casos, apelaciones. Tommy Galán en su momento nunca desmintió eso, o nunca le salió al frente a ese rumor, pero evidentemente en caso de que así hubiese sido, o en caso de que realmente se le hubiese hecho esa oferta, evidentemente nunca aceptó. Odebrecht seguirá siendo tema de conversación en nuestra sociedad, y hay que sentarse a ver en qué va a parar esto, independientemente de lo que dice mucha gente de que eso no va a llegar a ninguna parte. A mí me parece que hay una incertidumbre, porque entre los acusados se sabe que aunque sea uno tiene que caer, aunque sea uno que sea ese preservativo social sobre el cual el gobierno logre teledirigir la ira y la indignación. Y eso causa ruido, porque se ha tratado, y de esto sí me consta, esto sí lo puedo revelar, se ha tratado de llevar un proceso unísono entre los acusados. Pero obviamente al ser 5 o 6 individuos, hay diferencias que impiden que se lleve, por así decir, o que se unan más bien en buen dominicano para llevar una sola cosa. Impolíticamente Correcto es una plataforma que no solicita fondos económicos para mantenerse en pie. Lo único que solicitamos es básicamente que usted se suscriba, si no lo ha hecho, active la campanita y comparta nuestros contenidos en WhatsApp, en Facebook. Con eso es más que suficiente para que usted apoye una forma divergente y diferente de hacer el análisis de los temas de actualidad.